Sí, a mí me parece que ha escuchado la demanda de la ciudadanía, esta demanda popular, ¿no? Además, una respuesta también a las calles, porque durante tres marchas contra el Congreso, dos contra el tema de corrupción. Entonces eso no podía, yo creo que otra respuesta no se hubiera podido porque algo se tenía que decir. Y yo digo que también es la presión de la calle la que permite un discurso diferente, pero sin que esto quiera quitarle el pulso que le ha tomado a la población, pero también el propósito que tiene con respecto a un cambio. Me parece que el planteamiento del referéndum es importante porque toca algo que la gente quiere escuchar, ¿no? Uno es la situación que hemos estado pasando con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? La forma de elección de este consejo corrupto, ¿no? Y que no solamente es corrupto ellos, sino es parte de toda una red, de todo un sistema, ¿no? Yo creo que cuando los congresistas opinamos desde el punto de vista político, ¿no? Y desde el punto de vista político la gente no ve bien las reelecciones. Si a uno le preguntan en su pueblo si está bien que reelijan al alcalde, te dicen que no. ¿Y por qué? Porque alcalde, autoridad o congresista está tomado como que igual autoridad, igual corrupción, ¿no? Entonces esa situación dentro de lo popular es muy importante tomar en cuenta, pero también lo que hay que ver es si técnicamente hablando es importante. Yo lo digo así porque fui alcalde y fui reelecto. Y creo que la primera etapa que fui fue una etapa, por eso me reeligieron, ¿no es cierto? Y la segunda etapa fue complementaria en asuntos de urbanismo. Terminar lo que empezó, porque a veces 4 años Pero yo no estoy diciendo que eso pueda suceder con el Congreso. Yo creo que lo que hay que tomar, a mí me parece importante que se consulte a la población con respecto a la reelección o no. ¿Por qué? Porque solamente el Congreso no es suficiente con su opinión y me parece importante, siempre lo hemos planteado nosotros desde el Frente Amplio, que la consulta debería ser popular. Además que en las demandas que hemos hecho cuando se hizo todo el proceso... Era que se vayan todos, ¿no? La postura del Frente Amplio era que se vayan todos. O sea, esto es un mecanismo de refrescamiento, además, de renovación. que en la lucha contra la corrupción no solamente decíamos eso, sino también planteábamos que se vayan todos y caiga quien caiga. También era la cuestión de cómo luchar contra la corrupción. Y consecuente con eso, nosotros decimos, efectivamente, yo creo que el referéndum es importante y la consulta popular también es muy importante. Yo creo que esa es la manera más democrática de poder decidir sobre asuntos de situación nacional y mucho más en una crisis moral, en una crisis política, en un momento en que los partidos no existen. Y si existen, existen de nombre y de manera muy articulada solamente para las elecciones, ¿no? Yo creo que la reforma electoral, como estaba planteado y lo presidía Patricia, me parecía muy importante. Además fue con la participación de todos los partidos. Y solamente Fuerza Popular tuvo ¿qué digo? Dígalo. Que tuvo esta cosa cuando contra todos... Y solo ellos para plantear de que no se discute la reforma de manera global, sino por partes. ¿Y por qué por partes? Porque solamente así podían ahí poner los asuntos que como intereses solamente de grupo y de partido podían tener repercusión ahí. Por ejemplo, esto que se está planteando como un reto, la consulta en el referéndum de que cómo van a participar, o sea, cómo va a ser el financiamiento privado en los partidos políticos. Que no supone necesariamente ahí fue el talón de Aquiles, ¿no es cierto? Así lo sintió. Fuerza Popular cree que se sintió atacado. Y creo que bueno, Joaquín Ramírez tiene una investigación abierta y ha sido el principal aportante de la campaña de la señora Keiko Fujimori. Definitivamente. Pisaron callos. Por supuesto. Joaquín Ramírez y también los que en este momento están siendo investigados, ¿no? Porque eso de que Isa Motors y Camayo y todo eso también sigue siendo vinculado a ellos, ¿no? Y estos vocales supremos, jueces superiores, también ligados a esta maraña, a esta mafia en la cuando hablan de la señora K
o del partido Fuerza Número 1, está muy vinculado también a ellos. Y yo creo que esta situación, a medida que se va a ir aclarando, y por eso nosotros hemos planteado desde el Frente Amplio una investigación que le hemos planteado hace 6 meses, lo de la Comisión Investigadora del Callao. ¿Y por qué hemos planteado eso? Porque sabemos que hay un cáncer generalizado, pero el tumor más grande está en el Callao. Si empezamos a descubrir de ahí, vamos a ir descubriendo muchas otras cosas más de cómo de manera institucional funciona la corrupción. Jueces, fiscales, empresarios, gente del Congreso, ¿no es cierto?, claro, que también está ahí. Y hacía 6 meses presentaron el proyecto y duró casi, se aprobó hace 6 meses, pero empezó a funcionar hace exactamente 1 mes y medio. Claro. O sea, se aprobó hace más de 6 meses, pero sin embargo el funcionamiento es de hace 1 mes y medio. ¿Y por qué retrasaron tanto? Porque hay intereses, se pisa callos ahí, pues entonces... El presidente lo dijo, ha sido por momentos un mensaje al que le caiga el guante que se lo chante. Hay gente interesada en que la reforma de la justicia no prospere porque de la manera en que opera le es útil. Duro mensaje, ¿ah? Ahora, duro es el mensaje, pero también yo creo que sigo insistiendo en la respuesta a la gente, a la calle, pero también yo creo que la composición misma del gobierno, ¿no? Hay gente descentralista como Villanueva y como el propio presidente que ven con mucha esperanza la posibilidad de la descentralización, pero nosotros del Frente Amplio le planteamos descentralización fiscal, no cualquier descentralización, no es una descentralización donde simplemente se reparten las funciones y no se da lo más importante. Pero cuando los presidentes regionales han tenido disposición de dinero, vean lo que hemos y la tienen aún más. Claro, pero eso no le quita que porque hay unos cuantos corruptos, la descentralización se para. Yo creo que más bien es un proceso en el cual vamos a ir aprendiendo y creo que ese proceso le va a dar mucho más fuerza para poder desarrollar el país, ¿no? Yo quisiera más bien del discurso que hacer algunas apreciaciones también, que no siempre son las mejores, ¿no? A ver, claro que por ejemplo, en el discurso de asunción de la presidencia, el presidente planteó para la cuestión económica, que me parecía muy importante, es atacar toda la evasión, la ilusión y las exoneraciones tributarias. Y además planteó una cosa muy importante, que iba a cobrar a las empresas más grandes, que hay un cálculo aproximado de 18.000 millones que deben. En su momento la CONFIEP, Roque Benavides salió a decir, el presidente está desinformado porque esas grandes deudas son materia de procesos judiciales administrativos. Pero ni siquiera la suma lo dijo, ni siquiera la suma lo dijo el presidente. Es efectivamente un informe que da la propia SUNAT porque no han pagado. Y cuando se hace la suma de todos estos empresarios que debe, estamos aproximadamente hablando de 18.000 millones. Y no es cualquier cosa. Yo creo que con eso se soluciona cualquier problema que tenemos en el país. La cuestión es que paguen. Sin embargo, eso no ha sido nuevamente tomado en cuenta. Me parece que porque ¿cuál es la forma de reactivar la economía? Ampliar la base tributaria, pero ya vimos el desencuentro que hubo dentro del gabinete y salió un ministro de Economía por decir vamos a ampliar con el impuesto a la renta, ¿no? Desde luego, y otro sector que no lo ha dicho y me parece importante tomar en cuenta es el sector agrario. Ha hablado de los agroexportadores, pero no ha hablado de la pequeña agricultura familiar, que es la que da de comer al país en 70%. Y da una población económica del 30%. Estamos hablando del sector más importante. No ha tocado, por ejemplo, si hubiera tocado en este momento la banca, el llamado agrobanco, hubiera sido importante, porque si hubiera hablado de este sector tan importante del país, que hace comer al país, ¿cómo te puedes olvidar de quien te hace comer? ¿No? Entonces yo creo que, yo creo que no son malas intenciones. El hecho de que no lo haya mencionado no quiere decir que no se esté haciendo nada al respecto, ¿no? Porque en el tema de Agrobanco, que bien lo mencionas, sí hay un proyecto ya presentado en el Congreso por el Ejecutivo, no es el mejor de los proyectos, hay cambios sustanciales que hacer,
para que los agricultores y los pequeños agricultores, como él dice, a los que debería responder el agrobanco y no los grandes intereses, se encuentren protegidos por este tipo de crédito. Pero este tipo de crédito no se puede dar al azar. Claro. También tiene que ver con una política de planeamiento agrario para que pueda el banco recuperar el crédito. De acuerdo, ¿no? Claro, pero títulos el problema no está en cerrar el agrobanco y abrir otra entidad que no es un banco, sino más bien condonando deudas a estos grandes... Espero que esa condonación no se produzca. Ojalá que no se haga y ojalá que no lo permitamos tampoco, claro, ¿no? Entramos a un tema de titulación, ¿cierto? O sea, presentar por lo menos respaldo a ese crédito que les van a dar. ¿Qué más detalla este proyecto en el sentido que... En realidad lo que y me parece que desde el Frente Amplio lo hemos ido exigiendo, hay que hacer la diversificación económica, pero esa diversificación económica, como siempre lo hemos planteado, que parta de los chicos, de la pequeña, de la microempresa, de los pequeños agricultores, de los emprendedores, de ellos, porque son estos los que dan mayor empleo en el país. Y creo que a ellos les tenemos que dedicar más tiempo y más proyectos, más presupuestos y también hacer una política productiva realmente en función del crecimiento del país, ¿no? Nos alegra que, por ejemplo, tengamos que estar creciendo ya el mes pasado y este mes hablemos de crecimiento. Claro, y hablemos de crecimiento, ¿no? Porque eso alegra a quien sea, claro. Porque un punto porcentual del crecimiento significa aproximadamente 150.000 a 160.000 empleos. Entonces, ¿quién no se alegra de eso? Nos alegramos. Pero hay que, creo que también, diversificar la producción. El referéndum es más que todo un reto político. Si ustedes no lo hacen, yo lo hago, ¿no? Yo creo que están entre la espada y la pared. Y me parece que entre el día del discurso y el de ayer ya cambiaron totalmente porque... lo demás se convierte en una situación antipopular, es una confrontación con la propia población. Y el artículo 32 muy claro respecto al referéndum. No se pueden discutir asuntos de derechos humanos, de derechos fundamentales, no se puede discutir cuestiones tributarias, no se puede discutir las cuestiones con respecto a relaciones exteriores. Entonces, ahí creo que lo que están haciendo es poner una cuña como para decir no se puede y crear un poco de incertidumbre en la propia población. Creo que esta votación, primero que ha dado, a pesar de las diferencias que tenemos entre los grupos políticos que estamos ahí, pero esas diferencias también hacen de que hayan elementos comunes que podemos actuar. Y creo, nos hemos planteado, yo estuve en la discusión de esta conformación de la lista, y me pareció interesante que en el Congreso aparezca esta situación de unidad para confrontar y poner por delante los intereses del país, ¿no? Que es importante más que una simple elección de la mesa directiva, que no es tan simple porque es otro poder, pero... yo creo que allí también han mostrado algunas debilidades la propia mayoría. Por ejemplo, esta cuestión del voto el voto es secreto. Sí, claro, y la palabra secreta es un desafío. Era marcar a todos los disidentes para decir esta vez no se nos escapan, todo el mundo muestra, ¿no? Para ver eso. Pero también el comportamiento de algunos aliados. Y creo que la aliada que se comportó de la peor forma fue precisamente la congresista Vilca Toma, ¿no? Que en la mañana estaba declarando que ella era independiente y luego, y ella que es tan perspicaz y todo, no se acordaba que día antes supuestamente había mandado su cartita pidiendo reincorporarse. Me quedo con este buen mensaje de que hay unidad en el resto de bancadas para avanzar con lo que el presidente ha planteado. Enhorabuena, eso es lo que he sentido de esta conversación. Y hay que apoyar todo lo bueno que sea, desde luego. Yo también tengo mucha esperanza, ojalá que esa esperanza se concretice, ¿no? Y podamos trabajar construyendo el país, que es lo más importante. La calle lo reclama. Muchísimas gracias, congresista. Gracias.